Gloria al Señor. Dios le bendiga, amados hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Daniel. Primera de Samuel, capítulo 3. Primer libro de Samuel, capítulo 3. Aquí el Señor nos va a enseñar algo muy importante. Y este tema le hemos titulado Cuando oímos la voz de Dios. Amén, hermano. Cuando verdaderamente el hombre oye la voz de Dios. O sea, no todo el mundo realmente ha oído la voz de Dios. De pronto ha escuchado la palabra, alguien le habló, alguien le predicó, alguna religión, alguien que va a la iglesia, ¿cierto? Algún creyente de alguna religión, aún a veces evangélicos, cualquiera que predica, abre la Biblia y predica. O sea, de pronto es escuchar de la palabra de Dios. Amén, hermano. O es escuchar acerca de Dios. Pero es muy distinto que Dios te hable, que Él mismo te hable, que Él mismo tome la decisión de llegar a tu vida y hablarte. Es muy distinto. Amén, hermano. Entonces, de eso se trata el tema esta noche. Así que vamos a leer Primera de Samuel, capítulo 3, del versículo 1 en adelante. Amén. Bueno. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Amén. Entonces, ¿qué es lo que aconteció aquí? ¿Qué nos quiere enseñar Dios a través de estos versículos bíblicos? Eso que les hablé al principio, saber oír la voz de Dios. Samuel, los que conocemos quién es Samuel, él nace de Ana. ¿Quién era Ana? Una mujer que había sido estéril, ¿cierto? Y que ella fue a Dios y le pidió que le diera hijos. Ella no fue a ningún otro lugar, como ella era creyente en Dios, cristiana, pues ella no fue a pedirle esa bendición a ningún hombre, sino directamente a Dios, porque sabía ella que Dios tenía el poder para hacer que su matriz sea fértil. Amén, hermano. Entonces ella fue y Dios obviamente le cumplió. Y su primer hijo, ella dijo que lo dedicaría a Dios para que fuese siervo de Dios. Y ella le hizo esa promesa a Dios.
salió del corazón de ella decirle a Dios: el primer hijo que me des, el primogénito que tú me des, lo pondré a tu servicio. Y así fue, lo puso al servicio de Dios, y cuando él ya tenía 3 años o más, dice que lo llevó y lo entregó a Elí. ¿Quién era Elí? El encargado del templo, el sumo sacerdote en aquellos días. Amén, hermano. Como decir, el pastor de la iglesia. Entonces, Elí, según la historia, dice que no estaba haciendo la voluntad de Dios, sino que Elí se había vuelto carnal, se había vuelto a los placeres, a los deleites. Aparte que ya en esta etapa Elí estaba viejecito y más aún estaba ciego. Ya Elí casi no veía, o sea, sus ojos ya casi estaban cerrados. Amén, hermano. Y sin embargo Samuel, mira que Samuel, hay que entender algo de Samuel, que a pesar de que todo estaba dentro del templo, la gente que estaba consagrada, los sacerdotes y toda la gente que estaba allí llamada a servir a Dios, los líderes en el templo, desde la cabeza que era Elí, los hijos que también eran sacerdotes porque ellos eran del pueblo de Leví, y toda la familia de Leví, esa tribu, pues eran llamados a sacerdotes, a vivir en el templo y a cuidar de las cosas de Dios y a guiar al pueblo a la presencia de Dios, educarlos, guiarlos, hacer el trabajo que Dios les había encomendado. Sin embargo, ellos se habían vuelto carnales y se habían dedicado a los placeres, a los deleites, y ya no hacían la voluntad de Dios. Amén, hermano. Sin embargo, había alguien que sí permanecía fiel al Señor, y su nombre es Samuel. El resto se había corrompido. Como les dije, desde el líder principal, que es Elí, los hijos de Elí y toda la gente que trabajaba ahí estaban corrompidos. Aún dice la palabra que ellos se acostaban con mujeres dentro del templo. O sea, el templo no era solamente 4 paredes, el templo era como una ciudad. Ellos vivían dentro de todo lo que abarcaba ese territorio. Tenían casas, tenían lugares donde ellos pasaban el día y la noche dentro de ese. Y alrededor también vivían los levitas, alrededor del templo. Entonces, ¿qué pasaba? Que ellos tomaban, aparte de su esposa, fornicaban, adulteraban, bebían, hacían de las cosas de Dios un deleite, un placer, el dinero y todo lo que la gente traía, ¿cierto? Los sacrificios que llevaban al altar, que simbolizaban, de alguna forma simbolizaban al Mesías. Ellos no lo hacían de esa forma, sino solo lo hacían ya para placer y deleite personal. Es como decir que aquí en la iglesia empezamos adorando a Cristo y terminamos después convirtiendo la iglesia en un lugar de placer, de deleite, de baile, de fiesta, de gritos, de celebraciones, de cumpleaños, de matrimonios y de todas esas cosas que no son malas. Pero lo que trato de decir es que ellos se enfocaron más en los placeres que en agradar al Señor. Amén. Y hay iglesias que terminan así, que comienzan bien buscando al Señor, pero llega el momento que crecen. Crecen tanto que empiezan a tener una economía. Imagínense una iglesia que le entren, por decir algo, 100, 200 millones de pesos mensuales. Una iglesia empiezan con tanto dinero a buscar placeres, ¿cierto? Deleites, a celebrar cumpleaños por lo alto y matrimonios por lo alto y lo que quieras por lo alto. Y se desenfocan del verdadero propósito. ¿Cuál es el verdadero propósito?
llevar las almas a los pies de Cristo. Que cada día la iglesia se acerque un paso más, por decirlo de alguna manera, al Señor. Amén, hermano. No llevarlo para atrás al mundo, sino llevarlo para adelante. Un paso más cada día, un paso más cada cierto tiempo, dependiendo cómo el Espíritu Santo nos vaya llevando. Amén, hermano. A poner la vista en el reino de los cielos y quitarla del mundo. Ese es el trabajo de nosotros los líderes. Hacer eso con los niños, hacer eso con los jóvenes, hacer eso con los adultos, hacer eso con las damas, con los caballeros. Y salir a la calle a traer almas a los pies de Cristo. Ese es el trabajo de la iglesia. Que si celebramos algo, pues bueno, gloria a Dios, de pronto se puede, ¿cierto? Pero no dejar lo importante, que es acercarnos un día más y un día más a la presencia de Dios, un paso más a la presencia de Dios. Eso no debemos olvidarlo nunca, porque si no, deja la iglesia de tener sentido. Y eso es lo que estaba pasando aquí. La responsabilidad del sacerdocio era que el pueblo estuviera siempre buscando de Dios, que la presencia de Dios estuviese ahí. Ellos habían sido levantados para hacer luz en medio de las tinieblas. Ellos habían sido levantados, o sea, Dios levantó un pueblo que lo adorara y que el mundo a través de ese pueblo conociese a Dios. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Lo mismo que estaba haciendo el mundo. El mundo adulteraba, fornicaba, se emborrachaba, mentían, estafaban, robaban. Todo lo que tenían, Dios los bendijo, los sacó de la esclavitud de Egipto y los puso en la tierra prometida y empezó a bendecirlos sobreabundantemente. Ricos, grandes, poderosos, sabios levantó Dios en aquel pueblo. Hombres como Salomón, hombres como David, grandes hombres. Era un pueblo respetado y temido, y el Dios de ese pueblo también era respetado y temido. Decían: no te metas con ese pueblo llamado Israel, porque tienen un Dios todopoderoso. Nuestros dioses son inferiores al Dios de los judíos, de los israelitas. Pero cuando ellos empezaron a hacer lo malo, ¿dónde está el Dios de ellos? Ya nadie veía temor en el pueblo. Dios nos libre de que terminemos como ellos. Amén, hermano. Buscando nuevamente el mundo, los placeres y los deleites, y dejando de hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que dice la historia? Que dice que la lámpara se apagaba, que dice que la palabra de Dios escaseaba en aquellos tiempos. ¿Cómo que escaseaba la palabra de Dios? Claro, si los que tenían que enseñar la palabra de Dios, si los que tenían que guiar al pueblo a Dios, se habían tirado para el mundo. Y en vez de buscar la presencia de Dios para que les diera palabra, ¿qué hacían? Estaban en los deleites. Hay iglesias, escúchenme bien lo que voy a decir. Hay iglesias que están más preocupados por el cumpleaños que se va a celebrar tal día, por el matrimonio que se va a celebrar tal día, por la fiesta de aniversario de la iglesia, por esto y el otro, menos por la palabra. A la palabra le dan 20 o 15 minutos y ya están mirando el reloj. Al resto le dan a la música. ¿Por qué? Porque, mire, escúchenme otra cosa. Al ser humano le gusta presumir, ¿cierto? Nosotros somos presumidos, ¿verdad o no? Esa es la verdad, nos gusta presumir. Si te compras un teléfono de marca, uno lo carga así como que todo el mundo lo vea, ¿cierto? Si te compras un pantalón, unos zapatos, una camisa, ay Dios mío, mira lo que va a andar caminando en el aire. No va a querer pisar en el piso.
Si se compra un perfume de esos bacanos, de esos sabrosos, uy, Dios mío, se lo echa y anda todo ahí, que mejor dicho. Somos presumidos, nos gusta presumir. Y si nos paramos en el altar, también empezamos a presumir. En vez de adorar al Señor, porque la Biblia dice que es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Porque la idea es que el mundo vea a Dios, no a nosotros. Aquí ustedes no vienen a ver al pastor o vienen a ver al pastor. Hombre, y ese pastor estamos cansados de verlo. Todos los días y a cada rato ya sé cómo es él, cómo habla, cuando reniega, cuando tiene cara bravo, ya lo conozco. Ya sé cómo es. Entonces, que si vienes a ver, te aburre, te da hasta sueño cuando estás ahí sentado y ay no, ya va a empezar a presumir. Ya me da hasta pereza ver al... ¿Por qué? Porque él trata de que la gente lo vea a él. Y la gente se aburre, se cansa, Cierto. Pero cuando la gente empieza a ver la gloria de Dios, se le quita el sueño. Se le va todo y se concentra y empieza a disfrutar. Entonces los músicos vienen a presumir. Se paran en el altar. He visto yo esas cosas. Es más, yo aún sé que Dios tiene que ir trabajando conmigo. Pero antes yo me paraba aquí y decía, Dios quiera que no falle. Dios quiera que no me equivoque. Dios quiera que no sé qué. ¿Por qué? Porque estaba pensando en mí. Y un día le digo, Señor, que yo no falle. Señor, que no me equivoque. Señor, que no sé qué. El Señor dice, que si la gente no te va a ver a ti, la gente viene a verme a mí. Tú te puedes equivocar las veces que sea. Si se te sale un gallo mientras cantas, ¿qué importa? Si la gente no te viene a ver a ti, si lo haces bien o lo haces mal, no importa porque la gente no te viene a ver a ti, la gente viene a ver es al Señor y el Señor, tú vas a ministrar, ¿cierto? Para que la gente vea a Dios, no a ti. Así que tú no te preocupes por eso. Desde ahí en adelante dije, si me sale un gallo, si le gusta cómo hablo, no, y se habla peruano. Tiene un soncito ahí de eso de peruano y me critican. Yo escucho por ahí, por otros lados, que la gente, a mí no me interesa. ¿Por qué? Porque lo que busco es que la gente vea a Cristo, no a mí. Amén. Porque Él me dijo eso, que la gente me vea a mí, no a ti. A veces uno se mira en el espejo, pero ¿será que me veo bien? Porque hoy día me va a tocar dar la lectura bíblica. Hoy día me va a tocar la oración. Hoy día me va a tocar no sé qué. Apurado, preocupado. Yo me tengo que preocupar porque la gente, cuando yo me pare aquí y empiece a hablar, la gente escucha a Dios. La gente sepa que Dios está en este lugar. Eso es lo importante. Entonces, ¿qué pasa cuando esas iglesias se vuelven presumidas? O sea, traen eso del mundo y lo meten también a la iglesia. Se vuelven iglesias presumidas. No, es que en mi iglesia está la presencia de Dios. No, que nosotros somos una iglesia de ayuno, de oración y de palabra. No, es que nosotros somos una iglesia que el Señor la está bendiciendo. Cada día se llena más. No, es que y empiezan a presumir de su iglesia, de su religión y todo ese asunto. Cuando la gente tiene que conocer es a Cristo. No, que mi iglesia, mis pastores, mis líderes y que no sé qué. No, olvídate. La gente tiene que conocer a Cristo. Lo voy a repetir. A Cristo. Por eso es necesario que yo mengüe y Él crezca. Tenemos que presumir que tenemos un Dios todopoderoso. Tenemos que presumir que tenemos al Salvador del mundo con nosotros. Tenemos que presumir que nuestro Dios todo lo puede y que para Él no hay nada difícil ni imposible. Amén, hermano. Eso es lo que tenemos nosotros que tomar en cuenta. Y hay iglesias
que se dedican no a glorificar a Dios, no a adorar a Dios, no se paran en el altar para adorar a Dios. Dicen gloria a Dios y aleluya, pero están con el teléfono o sea, que la gente los vea a ellos. No es esa la idea. Olvídese de usted. Nadie quiere verlo a usted. La gente viene a este lugar a buscar a Cristo, no a vernos a nosotros. Amén, hermano. En el momento que yo me paro en el altar, yo tengo que buscar que la gente vea a Cristo. Ya cuando estamos allá conversando como amigos, como esto, ya es diferente. Si tengo algo que presumir ahí de pronto, cierto, una bendición, no sé, es muy distinto. Pero aquí en el altar no, el altar es solo para que la gente vea al Señor. Para que vea al Señor. Entonces Israel se desenfocó de todo eso. El líder principal, que era Elí, se desenfocó. Y al desenfocarse él, si se desenfoca la cabeza, es fácil que el resto también, ¿cierto? Es fácil que el resto también. Porque la iglesia, Dios pone un temor en su corazón hacia el líder. Y cuando el líder habla y dice hagamos esto y esto y esto, la iglesia se somete. Porque sabe que su líder es puesto por Dios. Y que si obedece a su líder, obedece a Dios. Amén, hermano. Entonces se somete. O a veces al líder lo ven como el que más conoce, como el que más sabe, como el que más experimentado, como el maestro, ¿cierto? Como el hombre que está más cerca a Dios y todas esas cosas. Entonces hay muchas razones por las que la iglesia se somete al líder. Y si el líder dice, vamos a celebrar un cumpleaños por lo alto, la iglesia dice amén. Vamos a celebrarle el matrimonio a alguien por lo alto, la iglesia dice amén. Y por ahí uno se va metiendo por donde no debe. Con esto no estoy diciendo que no celebremos nada. No estoy en contra de las celebraciones. Lo que estoy enfocando es que no le demos prioridad a ciertas cosas y dejemos a Dios de lado. Porque eso va cogiendo terreno, va cogiendo espacio. Y cuando te acuerdas, la iglesia se desenfoca. Y ya está preocupado, oye, ¿verdad que este mes es el cumpleaños de no sé quién? Y la cabeza la carga en el cumpleaños. Y se olvida de otras cosas que son más importantes. Amén, hermano. Por eso es que yo no le doy énfasis a esas cosas. Porque si yo estuviera aquí, hermanos, tal mes es mi cumpleaños. Acuérdense, y cuidado que el celular que tengo ya está viejito. Y bueno, el que por ahí el Señor le toque el corazón. Y estoy todo en cada prédica hablándoles de mi cumpleaños. Entonces, eso no. Si se acuerdan de mi cumpleaños, gloria a Dios. Y si no se acuerdan, gloria a Dios también. Ay, hermano. Eso ni me quita ni me da. Claro que es bonito de pronto comerse algo sabroso, conversar como amigos, como familia. Todo eso es, para mí, lo más importante es la familia. Y si un cumpleaños se presta para que nos reunamos en familia y disfrutemos un momento agradable, pues qué bueno, ¿cierto? Qué bueno. Pero no es que eso me quite el sueño, hermano. No es que yo me voy a sentir mal porque tú no te acordaste de mi cumpleaños y no me diste un abrazo. Igual, y si me lo das después o antes, igual, o sea, yo lo recibo. Valoro más el abrazo que cualquier cosa. Amén, hermano. Hay cosas mucho más importantes. Y sobre todas estas cosas importantes, nosotros como iglesia, lo más importante es que el mundo vea a Cristo a través de nosotros. Entonces, esta enseñanza de Elí y Samuel, es impresionante ver aquí esto. Y el Señor dice, ¿cierto? Y la palabra de Dios escaseaba en aquellos tiempos. Lo que está en el versículo 1, versículo 2. La palabra de Dios escaseaba en aquellos tiempos. Había palabra
de todo tipo de palabras, me supongo. Del cumpleaños, del matrimonio, de la fiesta tal, de la otra, de aquí, de allá, esas profetas que vienen y que profetizan prosperidad y que este y que el otro y que te viene bien y que este y que aquí, que te van a ungir para que te vaya bien y que no sé qué. Eso abunda. Pero no te hablan del pecado. Mira, el verdadero profeta de Dios, escúchenme bien lo que le voy a decir. El verdadero profeta de Dios, lo primero que hacía era desnudar a todo el mundo. El verdadero profeta de Dios. ¿Qué le pasó a Juan el Bautista? Cuando vio al rey Herodes, cuando lo vio, ¿qué le dijo? ¡Ay, mi rey! Dios te bendiga. ¡Ay, que prosperes, que seas bendecido! Y que el Señor va a derramar bendiciones sobre ti, mi rey. Y que no sé qué. Eso le dijo. Arrepiéntete y devuélvele la mujer a tu hermano. Porque le había quitado la mujer a su propio hermano. Eso es lo que le dijo el profeta. El verdadero profeta de Dios no te viene a pasar franelita, no te viene a pechichar, a poner un teterito en la boca, no. Eso viene de una y te suelta y te desnuda todo el pecado de una. Jeremías, ve y háblale a mi pueblo, le dice el Señor a Jeremías. Y Jeremías se para en el templo, en la entrada del templo, si no me equivoco, y le dice al rey, hipócrita, y le dice a los sacerdotes, falsos, y les dice, ustedes son un manojo de embusteros. Lea el libro de Jeremías y va a ver todo lo que Jeremías les decía. Por eso es que le dieron una golpiza. Después del primer mensaje que lleva Jeremías al pueblo, le dan una golpiza. El segundo, creo que eso, o el tercer mensaje, lo meten a la cárcel. Y por cada mensaje que daba Jeremías, le daban duro. Si no lo mataron es porque Dios lo guardó, pero lo quisieron matar varias veces. Jesús, el mismo Jesús, se paró delante del pueblo y les dijo un poco de cosas. ¿Qué hicieron? Lo querían matar. Varias veces Jesús tuvo que huir porque lo querían matar. Y Herodes también mandó a decir que lo tenía también en la mira, en la lista negra. Y Jesús dijo, dile a esa zorra que no se ve. Él no tenía que ver con nada. Entró al templo y los vio ahí a la gente vendiendo y haciendo plata y haciendo negocio. ¿Qué hizo Jesús? Les volteó todo y fuera de aquí, ladrones. Esta es la casa de mi padre. Eso es un verdadero profeta de Dios. Pero cuando ves tú esos que vienen aquí a pasarte franelita, mejor dicho, ya te ponen en el cielo, hermano. Un poquito más y te sientan en el trono de Dios. Y lo que vienen es a buscar dinero. Lo que vienen es a meterte la mano al bolsillo. Te hablan bonito y todo y te bendicen y mejor dicho, pero no te dicen cómo estás delante de Dios. El verdadero profeta te dice cómo estás delante de Dios. Amén, hermano. ¿Con qué finalidad te dice cómo estás delante de Dios? Con la finalidad de que después de escuchar la palabra uno se arrepienta y busque a Dios. Para eso era el profeta. Porque así como el profeta venía con esa palabra que desnudaba al pueblo, después también les decía, pero si tú te vuelves al Señor, el Señor te restaurará tu casa y esto. Y lo encontramos ahí. Se lo dice Jeremías al pueblo. Vuélvete a Dios para que Dios no te destruya, porque vendrá un pueblo del norte que te llevará cautivo. Te llevará en cautiverio, vuélvete a Dios, deja el pecado. Ellos no hicieron caso. El verdadero profeta de Dios nos desnuda totalmente, pero al mismo tiempo nos dice que nos volvamos a Dios. Y nos dice qué bendiciones hay
como también nos dice qué nos espera si no nos volvemos a Dios. ¿Qué nos espera? Porque Dios habla por medio del profeta. Y como Dios todo lo sabe, como Dios todo lo ve, nos desnuda, ¿cierto? Y después que nos desnuda, nos dice, vuélvete a Dios. Y nos dice, porque Dios te quiere bendecir de esta manera y de esta manera. Pero si no te vuelves a Dios, te espera esto y esto y esto y esto. Listo. Y se ve el profeta. Hizo su trabajo. Nos desnudó. Nos dijo que Dios nos quiere bendecir. Y si no quieres, te espera eso. Lo malo. Porque si sembramos lo malo, ¿qué vamos a cosechar? Lo malo. Entonces, Elías estaba haciendo eso, ¿no? Los sacerdotes, el pueblo que tenía la responsabilidad de hacer eso, ¿qué estaba haciendo? Lo contrario. Ellos estaban haciendo lo malo y al pueblo también empujándolo a lo mismo. Y de esas hay muchísimas religiones hoy en día. Y tú tienes que tener discernimiento. Si tú vas a una iglesia donde te hablan la palabra tal y como es y te desnudan, esa es palabra de Dios. Y después te dicen qué debes hacer, arrepentirnos y volvernos a Dios porque Dios quiere bendecirnos de esta y de esta y de esta manera. Esa es palabra de Dios. Y si te dicen también, pero si sigues en el mundo y te va a venir esto y esto y esto y esto, esa es palabra de Dios. Esa es palabra de Dios. Porque así hablaban los profetas. Todos los profetas. Lee cualquier libro de los profetas y te vas a dar cuenta que eso es lo que hablaban ellos. Eso es lo que hablaban. No hablaban otra cosa. Amén. Entonces el Señor, al ver que escaseaba la palabra de Dios en ese lugar, que había de todo, menos una buena prédica, un buen mensaje que acerque a la gente a Dios, había de todo lo que tú quieras, baile, brinco, fiesta, comida, deleite, guardaban el sábado, oraban, ayunaban, pero no había palabra. ¿Qué pasa cuando no hay palabra? ¿Qué es lo que tiene la iglesia en la cabeza? De todo, menos conocimiento de la palabra de Dios. O sea, ciegos. Por eso el Señor le dice a los fariseos, ustedes son ciegos. Hombre, pero si conocían la palabra, conocían el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, los 10 mandamientos y todo lo que tiene que ver con eso. Se lo sabían de memoria. Pero Jesús les decía, ustedes están ciegos.